Buenas noches para todos y todas. Estamos David Danilo y María Eugenia. ¿Cómo les va? Bueno, espero que hayan traído muchas preguntas, porque como les comenté, la sesión de hoy, vamos a hacer un stop, un alto en el camino y vamos em, a retomar un poco los conceptos fundamentales para entender los momentos uno y 2. Démonos 5 minutos y ahí arrancamos. Yo creo que a las 8:05 ya van llegando más compañeros. Saludo a Marily Pérez, que acaba de entrar. Bueno, 8:03, 2 minutos más. Iniciamos.
Ok, bueno. Vamos a empezar entonces hablando de el momento uno. Entonces, no sé si que alguno de ustedes, por favor, hoy les voy a pedir que participen eh, a través del audio. Vamos a hablar del momento uno. Temas. Traten de recordar. Y por favor, les pido que utilicen el audio. Ustedes levantan la mano, yo doy la palabra y activo el audio de cada uno. ¿Listo? ¿Quién recuerda los temas del momento uno? Recuerden la síntesis. Traten de no ver el texto guía. No es un examen, pero pues para que tratemos de recordar de qué se trataba el momento uno. ¿Quién quiere compartir? Bueno, ¿están todos acá? ¿Sí están conectados? ¿Estamos todos conectados? Bien. Pensé que estaba solo. Ah, sobre los sistemas económicos, qué era la economía. Entonces, muy bien, empecemos por el principio, ¿no? Conceptos, ¿cierto? Sí, señor. ¿De qué más hablábamos? De Los pensamiento sistemas. económico, ¿no? Hicimos como una especie de, qué era la economía, empresas, familias, el círculo económico, El ciclo, el flujo circular de la flujo, economía. y eso. Vimos los sistemas económicos, Sí, el capitalismo, eso socialismo, como las doctrinas. las escuelas de pensamiento, ¿sí? Sí, escuelas de Es- pensamiento. Eso fue el momento uno a grandes rasgos, conceptos, fundamentos, sistemas y las escuelas. Sí, realmente lo que teníamos, si ustedes recuerdan la síntesis, era en las escuelas de pensamiento, el problema económico, que lo discutimos, los principios de la economía, los sistemas económicos abiertos y cerrados. Eso es la síntesis de toda la teoría, toda la parte teórica del momento uno. Recuerden que al final se habló de las escuelas de pensamiento, desde la fisiocracia hasta el enfoque de las capacidades y la escuela austriaca. Entonces está toda la parte de pensamiento y luego los sistemas económicos. Y recuerden que para el momento uno, lo que se les pidió fue analizar la propuesta bueno, la ley de presupuesto general de la nación. Entonces, fíjense cómo lo que buscamos es no medir o evaluar el conocimiento o la, la capacidad de acumulación de conocimiento, es decir, la memoria, sino que queremos mirar cómo están desarrollando sus competencias. Para el caso de este curso, su criterio económico. Porque eh, cuando uno está ya ejerciendo el análisis económico, pues no cita las escuelas, pero uno tiene que analizar, cuando uno entiende las escuelas y la doctrina económica, uno analiza la realidad y sabe cómo plantearse frente a ella. Entiende los fenómenos económicos y dependiendo de la doctrina se entienden los fenómenos económicos de diferente manera. Entonces, no sé si del momento uno tienen alguna duda, pregunta. Gracias, David Danilo. Eh, eh, yo les voy a copiar acá para que lo recordemos.
Tenemos las escuelas de pensamiento, problema económico, principios de economía, y sistemas económicos, básicamente. Bueno, de esos temas, ¿tienen alguna duda? ¿No les quedó claro algo? Que quede muy claro, que ustedes comprendan cuál ha sido la evolución del pensamiento económico. Cuando hablamos de las escuelas de pensamiento, nos importa, nos interesa saber que entendamos el momento histórico, las circunstancias que se dieron para que surgieran los modelos y las escuelas de pensamiento. Si pudiéramos hacer una línea de tiempo. Acaba de llegar Wendy Paola, bienvenida. Wendy Paola, estamos repasando momento uno. Les estaba explicando que la sesión de hoy va a ser como de un alto en el camino, repasar, entender, pero es muy importante que ustedes participen activamente de la sesión y compartan sus dudas, porque si no, pues no va a funcionar. Entonces estamos en el momento uno, los temas que vimos. Y les estaba diciendo que si hacemos una línea de tiempo, vamos a situar acá un momento alfa, un momento de inicio un momento alfa, el principio de todo. Hay muchas discusiones, a mí me gusta pensar que la economía surge con la humanidad, ¿sí? Entonces ese momento alfa es el surgimiento de la humanidad. Porque no, digamos que el concepto de humanidad no solamente hace referencia a la evolución física de la especie, sino a la conformación de de grupos sociales que interactúan y que a sí mismos se ven relacionados. ¿Por qué creen ustedes que el ser es social por naturaleza? Tal vez puede ser porque como entendemos que somos una especie débil, entonces sabemos que necesitamos de otros para poder satisfacer nuestras necesidades. Luego, seguimos a lo largo de la historia. Vamos a ver. Un momento importante. No estoy pintando los desproporcionados, no se fijen en la distancia, que no tiene que ver con los momentos. Podemos empezar a hablar de sociedades primitivas, en grandes rasgos. Podemos hablar de antiguas civilizaciones. Hasta Grecia. Fenicios, babilonios, bueno, egipcios, chinos. Otro momento importante, nos llamamos con nombre propio de Roma. Hace parte de las antiguas civilizaciones, pero el Imperio Romano tuvo unas dinámicas bien interesantes que vale la pena que se estudien
por aparte. Otro suceso histórico que podemos mencionar es la Europa medieval, que tenemos aquí Roma. Me quedo con Roma, me quedo. La Edad Media. Luego de la Edad Media, situamos la Revolución Industrial, y lo que ya conocemos como la época moderna. Y de aquí en adelante, pues ya vamos estructurando las escuelas de pensamiento, la doctrina económica, la sociedad contemporánea. Pero digamos que esos son unos momentos que podemos identificar fácilmente, que nos ayudan a entender la evolución de la humanidad, pero también la evolución del pensamiento económico. Situémonos en las sociedades primitivas, hay una cuestión básica y es que se hace la economía en la medida en que los individuos tienen necesidades, se empiezan a identificar necesidades individuales, pero también necesidades colectivas. Y empieza la interacción de individuos para satisfacer ambas necesidades, las individuales y las colectivas. En la transformación de los objetos en las sociedades primitivas empieza a haber una transformación de los objetos de la naturaleza, la manipulación de los objetos naturales, de los insumos para transformarlos y producir o mejorar su forma, mejorar su utilidad, importante esa palabra, utilidad, lo útil, lo valioso que es un objeto en la medida que, como decía Aristóteles, logra satisfacer, logra ayudar a satisfacer una necesidad puntual. Y luego en las antiguas civilizaciones ya hay una forma más organizada de sociedad, jerarquía importante. En las antiguas civilizaciones tenemos un surgimiento de una jerarquía ya establecida, con unos niveles claramente diferenciados. Y también empiezan a volverse más complejos los medios de producción. La transformación es más elaborada. Ya han tenido un aprendizaje milenario de métodos de transformación de los insumos. Se producen diferentes bienes y servicios y lo más importante es que el orden, el sedentarismo y la agricultura permite administrar excedentes y se da una forma de comercio. Y les decía que Roma es un caso particular porque Roma buscaba expansión, dominio de los factores de producción. Para eso consolidaba un ejército que tenía que mantener. Cae Roma en el siglo V, aquí ya estamos hablando del siglo V, y al caer Roma quedan libres muchas sociedades que durante un poco más de 4 o 5 siglos estuvieron opacadas por el imperio, pero nunca perdieron su idiosincrasia y empiezan a surgir los reinos en Europa. Y en la Edad Media se da un modelo económico particular que se llama el feudalismo, y es una Roma en pequeñito. Ya no está el gran imperio romano, sino hay pequeños reinos que se dividen a sí mismos en feudos, y empiezan los contratos. En este caso, en el caso del feudalismo, eran el contrato de palabra. Se creía mucho, la reputación era muy importante, para
para ganar el favor del monarca, del rey, y de esa manera obtener factores de producción: tierra, capital y mano de obra, trabajo. También se buscaba mantener un ejército, era un modelo de autosuficiencia. Y luego tenemos, pues la sociedad empieza a crecer, en la Edad Media se concentra el conocimiento y es la iglesia la que domina el conocimiento, perdón, y, y eso lo hace que, es algo que llamaba Edad Oscura, hace que se conserve mucha información para que se pudiera dar el Renacimiento y posteriormente, como consecuencia, la Revolución Industrial. ¿De qué se trataba la Revolución Industrial? En el Renacimiento resurge nuevamente la sociedad, el conocimiento, se mejora la calidad de vida y por ende la población empieza a crecer. Y se ve la necesidad de aumentar la producción de alimentos, sobre todo. En la Edad Media la población decreció del mundo o de Europa, decreció considerablemente. Si ustedes investigan, se van a dar cuenta que pues, había muchas pestes, las condiciones de vida no eran las mejores, no eran favorables. Con el Renacimiento empieza a mejorarse la calidad de vida, la medicina evoluciona, la química. Entonces se mejora la calidad de vida, la esperanza al nacer, los índices de mortalidad y morbilidad disminuyen, aumentan la edad, la esperanza de vida. Entonces eso requiere que entre más gente se necesitan más alimentos y por eso la revolución industrial surge de manera natural porque se necesitaba transformar, mejorar, optimizar, hacer más ágiles, más rápidos los medios de producción, que se produjera a gran escala y de una manera más frecuente. Y ya de ahí en adelante, la edad contemporánea podemos situarlo a mediados o finales del siglo XIX hasta nuestros días. Las dinámicas, como bien lo saben, pues son distintas. La sociedad es más compleja, los medios de producción mejoraron, empezó la utilización de combustibles fósiles para mover las máquinas, eso llevó a un degeneramiento de la calidad de los recursos naturales, y hoy otra vez estamos como sufriendo o viendo cómo se están agotando los recursos y estamos en una transformación de pensamiento hacia una producción sostenible, una producción más limpia. Si ustedes logran hacer ese resumen que yo hice, sin mencionar las escuelas como tal, porque aquí estamos mencionando solamente los momentos históricos, pero ya ahí uno empieza a situar escuelas de pensamiento económico. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas. Entonces, acuérdense que en la virtualidad lo más importante es la autodeterminación y la autogestión del conocimiento. Entonces, yo les planteo esa línea de tiempo tan sencilla, un poco escueta, pero la idea es que ustedes empiecen con su investigación a ubicar pensadores, escuelas, modelos económicos, utilizando todos los recursos que tienen disponibles. Pero eso ya es un punto de partida para hablar de escuelas de pensamiento. Luego, hablamos entonces del modelo económico, perdón, el problema económico. ¿Cuál creen ustedes que es el problema de la economía, el problema que tiene que resolver la economía?
Acuérdense que la idea es que participemos. Muy bien, se nos ha dicho. Entonces aquí vamos con el problema de la economía. Pero entonces, vamos a tratar de transformar ese concepto. Nos han dicho que el problema de la economía es la escasez, pero pensemos en que la escasez no es un problema, es una situación que se convierte en más que un problema en una restricción. Y entonces esa restricción es la escasez. La escasez, que puede ser de dos maneras. Una escasez real y una escasez percibida. ¿Qué significará una escasez real? Pues que se carece del objeto o del momento de la circunstancia para satisfacer la necesidad. Esa percepción está muy interesante. La real entonces es una ausencia física del satisfactor. Y la percibida es una ausencia mental, si se quiere, del satisfactor. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, una persona que está acostumbrada a comprar su ropa, pongámoslo en el caso, en una gran superficie, en H&M, le dan $1.000.000 y le dicen, bueno, pero ahora no puede ir a H&M, tiene que ir al Only. Y entonces la persona entra al Only, no sé si ustedes conocen el almacén Only en Bogotá, queda solamente queda ahora. Hay uno en Chapinero, tiene como 4 o 5 pisos y lleno de ropa. Y esa persona que está acostumbrada a comprar su ropa en H&M llega al Only y pues, ¿qué ve? Nada, sale al final y dice, ¿qué compró? Nada, no había nada. Pero sí había, porque realmente no había una escasez real, porque realmente sí había ropa, pero la percepción de esa persona es que no había, o sea, hay una escasez. Pero eso es una situación que se convierte, como les dije, en una restricción. El verdadero problema de la economía, te lo dejo ahí para la discusión, es la manera como tomamos decisiones. Para ser felices. ¿De qué manera tomamos decisiones para ser felices? Ese es el problema de la economía. Y el problema es que la manera como yo tomo decisiones para ser feliz es diferente a la de cada uno de ustedes. María Eugenia tiene una manera de tomar decisiones para ser feliz, Wendy Paola tiene otra manera, Lady Joana tiene otra manera, Viviana
Danilo tiene otra manera, cada uno tiene su propia manera de tomar decisiones y es ahí donde está el problema, porque cuando esto lo hacemos en un mundo de escasez, pues no hay suficiente para todos. Y ese es el problema de la economía. ¿Preguntas? No, señor. Muy bien. Entonces, luego viene ya no solamente estudiar el problema de la economía, cómo tomamos decisiones para ser felices, sino algunos conceptos básicos que se usan en economía y los principios de la economía. Y cuando hablamos de los principios, en el texto del día nos hablaban que había una economía positiva, una economía normativa. La economía positiva es la que explica los fenómenos tal cual son, sin darle un juicio de valor. La economía normativa ya estudia el deber ser. Esto es así, pero debería ser de otra manera o debería ser igual. Entonces, ¿qué hago para mantenerlo? En la normativa identifico el deber ser y todas las decisiones están orientadas a que se dé ese ideal. Entonces estamos en el mundo de las ideas. Entonces, fíjense, si cada uno de nosotros tiene un concepto ideal, pues tenemos que llegar a consensos. Y ahí es cuando se forma el pensamiento, la doctrina económica. ¿Cómo llegamos a consensos? ¿Qué queremos todos que debería ser la forma como tomamos decisiones para ser felices? Y empieza la economía normal. Y luego hablamos de los sistemas económicos, cómo funcionan los sistemas económicos, de qué manera empieza esa interacción entre los agentes económicos individuales. Entonces tenemos un flujo de materiales, eso ya es un sistema económico, unas decisiones que se toman para movilizar materiales, insumos, materias primas, factores de producción, todo para ser reunido y poder generar una transformación de, de esos objetos para producir bienes y servicios. Que viene también otro sistema, otro flujo de transacción de bienes y servicios por unidades monetarias. Y ahí en algún encuentro sincrónico hablamos muy detalladamente de lo que había sido el dinero, eso ya es temas de momentos, la evolución del dinero, etc. Luego tenemos un flujo también, dentro de esos ciclos se generan otro tipo de dinámicas. eh, Dentro del flujo de factores también hay uno que es el factor trabajo, la mano de obra, y ahí se forma un ciclo del mercado laboral. Entonces, en fin, todo fluye, todo es por ciclos, todo es un flujo circular. eh, es discutible que estemos en un modelo lineal. Pues es lineal en la medida que, recuerden, eso lo pintamos una vez en un encuentro sincrónico. Tenemos unos inputs, ¿se acuerdan? Unos inputs que entran a una, vamos a ver si lo logro pintar.
Y aquí, bueno, pasándome el tiempo pintando una fábrica, pero ustedes saben que eso es una fábrica. Se entretiene uno con esto. A esos inputs entran a la fábrica, ya no le pintemos más techo a la fábrica. Y aquí sucede algo. Algo que a los ingenieros les importa, pues no sabemos qué pasa, pero aquí sucede algo. Y lo que tenemos son, luego de esos inputs, se mezclan acá con energía. Ahí tenemos todos los factores de producción. Tenemos tierra, capital, trabajo, insumos, energía. Todo eso se combina acá adentro y va a dar como resultado que vamos a tener unos outputs que son bienes y servicios y residuos. Residuos y bienes y servicios. Entonces, esto parece un flujo lineal, pero en realidad hace parte de unas dinámicas de interacción, no es tan lineal como parece ahí. Luego viene aquí el consumo, en fin, pero también viene la disposición, y la disposición tiene que ver también con esto, entonces el reciclaje, en fin, hay muchas formas de que esto se vuelva un poco más circular. Entonces también mencionamos un poco el tema de las relaciones entre los agentes económicos individuales. Aquí estamos en el caso de la empresa, pero también interactuar con las familias. Y recuerden el gráfico, se lo recomiendo, pero pueden buscar de nuevo para recordarlo. Lo vamos a poner acá. Fue un diseño del profesor Mankiw, pero pues es interesante analizar. Esto es muy fácil de encontrar, no tiene ningún misterio. Ustedes en cualquier buscador pueden acceder. Vamos a ver. Entonces aquí está. Tenemos que buscarlo. Hay diferentes versiones, hay muchas más elaboradas, como por ejemplo esta, que ya se mete con temas del resto del mundo, pero aquí tiene a los agentes económicos, familia y empresa, está el gobierno también interactuando entre ellos, y está el sector externo, que sucede lo mismo, pero entonces empiezan a combinarse todos esos flujos de una forma bien interesante. ¿Sacaba preguntas? No, señor. Bien, entonces, ¿les parece si vamos con momento 3? Está compartiendo acá, pero... A ver. Momento 2, perdón. Bueno, ahora, como hicimos también en momento 1, momento 2, ¿qué recuerdan que nos haya faltado de momento 1? Y ustedes, gracias David Danilo, ustedes deberían estar en capacidad de hacer ese resumen así como lo hice yo. Entonces, intenten explicarle esto. A mí me funcionaba cuando estaba en primer semestre, cuando yo estaba estudiando los fundamentos de la economía, lo que hacía era intentar explicándoselo a alguien en la casa. Y de esa manera, pues, podía
saber si se está entendiendo o no. Bueno, hablemos de momento 2. Ok, Lidio Yona. Bueno, dice, la están leyendo, el precio del dólar. El dólar es una divisa, es la divisa de referencia por naturaleza. Tiene unas dinámicas que obedecen a las leyes de mercado de oferta y demanda, efectivamente. Entonces, vamos a mirar esto acá. Ustedes recuerdan que hay un eje de precios, un eje de cantidades. Tenemos P y aquí tenemos A, que son las cantidades. Y existe una curva y otra curva. Esta dependiente negativa la conocemos como QS, que es la demanda. Significa Q de quantity y D de demanda. Y esta dependiente positiva, pues lo que es una, perdón, esto es QD, estoy haciendo. QS es QD. QD no, perdón. No sé cómo borrar esto. Ya, listo. Esto es QD. Quantity of Demand. Y aquí sí tenemos, perdón, nuestra QS. Que es Quantity of Supply. Esto traduce oferta y esto traduce demanda. Entonces, el precio de cualquier bien obedece a las relaciones que hay entre oferta y demanda, pero cuando finalmente se ponen de acuerdo, el número de bienes que hay en el mercado y el ofrecido por la empresa y el número de personas que requieren esos bienes, pues podemos estar hablando que hay una variación en el precio. Pero no nos quedemos solamente con la variación en el precio per se. ¿Por qué se da esa variación en el precio? Ese es el punto de equilibrio. Entonces, es aquí donde el mercado se equilibra. Entonces, con el precio del dólar sucede eso. Sucede que entre más abundancia hay de un bien, su precio tiende a disminuir y entre más escasez de un bien haya, el valor actúa como regulador. Entre más escasez haya, más alto es el precio. Pero también hay unas dinámicas que tienen que ver con la especulación y que no necesariamente obedecen a esa lógica de precios, de escasez y precios. ¿Qué pasa?
¿Qué podemos hacer para que haya muchos dólares en la economía? El Banco de la República, que tiene la tasa de cambio fluctuando, pero que está muy pendiente de ella, utiliza la inflación como una herramienta de control de los precios, perdón, de estabilidad de la economía. Entonces, ¿qué pasa si se aumentan las exportaciones de otro producto que no es el petróleo y por ende disminuyen las exportaciones de petróleo? Quiere decir que no vamos a tener suficientes dólares en la economía y eso haría que el precio se elevara. Pero si aumentamos las exportaciones, aumenta el número de dólares que hay en la economía y pues sí, el precio tendería a bajar. Tiene razón, Lady Joana. ¿Otra pregunta? Bien, pasemos al momento 2. ¿Cuáles fueron los grandes temas de momento 2? Ya nos metemos en un tema más de análisis económicos detallado, comparativo, haciendo mediciones, haciendo ciencia económica. Entonces sí, un tema de historia económica de Colombia, tiene razón. ¿Qué más? Muy bien. Dinero, emisor y política monetaria. Política fiscal, muy bien. Aquí tenemos Banrep. Política fiscal, cambiaria, comercial. Y el tema importante que nos sacó canas, que es el DANE. El DANE, porque hablamos en el encuentro sincrónico de hace 8 días, hablamos de datos, la importancia de los datos. ¿Recuerdan? Entonces, política crediticia, sí, Wendy Paola. Entonces, los conocimientos que ustedes vieron, la información que viene en el texto guía, es una información para darles a ustedes todas las herramientas para poder entender cómo hacer ese análisis del trabajo de esos datos del DANE, que fue lo que yo les expliqué en otro encuentro sincrónico. Pero de ahí, de ese texto guía, ¿tienen alguna pregunta puntual? Si quieren lo vamos a repasar. No lo hice con el 1, pero sí lo podemos hacer con el 2. Bueno, 2. Entonces, si recordamos,
Vamos acá. Ya está la conquista. Alrededor del tema de la historia económica de Colombia tenemos la economía precolombina, la conquista española y la colonización, la independencia del periodo republicano, periodo liberal, la expansión del café y la economía a partir del siglo XX. Sobre esto, a mí me gusta esta parte de la economía del oro. La independencia y el periodo republicano, los partidos, la dependencia, monodependencia por el café y luego la independencia entre café y petróleo, los más altos grados de exportación. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Cómo les fue con el trabajo? Ya estoy revisando sus trabajos, ya van a tener su retroalimentación prontamente. Pero ¿cómo se sintieron? ¿Podrían estar en capacidad de hacer otro ejercicio similar? De hacer análisis de bases de datos, mirar comportamientos y explicar por qué creen que pasa. Muy bien, Wendy Paola, vamos a hablar del término inflación. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. La inflación la definimos conceptualmente como el aumento progresivo de los precios de los bienes y servicios que se transan en una economía. Es un aumento progresivo y es importante para algunos pensadores porque es una forma, es un impuesto de señoriaje. La inflación, que las cosas sean más caras, es para que el dueño de los factores de producción pueda aumentar año tras año sus insumos, sus recursos, perdón. Creo que aquí tiene otra, perdón. Entonces les decía, el dueño de los factores de producción, el empresario, digamos que tiene la posibilidad de que los precios aumenten para poder aumentar, transformar su utilidad y así mismo paga mejores salarios, contrata mejores insumos, etc. Entonces la inflación es el aumento de los precios. ¿Cómo se mide la inflación? Ahí vayan al DANE y buscan el IPC. IPC significa índice de precios al consumidor. Índice de precios del consumidor. Y se va mirando cómo está esa alza en los precios. Claro que esa alza obedece también a dinámicas de oferta y demanda, como el gráfico que les estaba compartiendo. Si los empresarios ponen precios muy altos y cada vez aumentan los precios, la inflación empieza a crecer, pero la gente ya no puede comprar porque su ingreso no ha cambiado. Entonces, la inflación digamos que es algo con lo que tenemos que vivir, que es lo peligroso, que la inflación sea muy alta y muy acelerada, y eso se le llama hiperinflación. Pero también puede ser que no haya aumento de los precios, que es la inflación, sino que haya una disminución de los precios, y eso se llama deflación. Ahora podemos mirar en el DANE. Ustedes cuando tengan tiempo pueden ver en el DANE cuál ha sido el comportamiento del índice de precios.
y discriminado por región, por producto. Entonces está muy bien trabajado. ¿Sí quedó claro, Paola? Bien. ¿Otra pregunta? Entonces, lo que tenían ustedes que hacer en el trabajo era descargar, como les expliqué en ese encuentro sincrónico, eh, esa base de datos para poder comparar 2 años, poder analizar qué había pasado con el crecimiento en esos 2 años de forma comparativa. Pero también recuerden que es como la transformación de la política monetaria que se veía también en un momento. Lidini Joana nos pregunta, ¿qué PIB es más utilizado para el análisis económico, el real o el nominal? Son dos análisis diferentes. Se utilizan de igual manera, solo que para cierta información se utiliza uno y para ciertas necesidades de toma de decisiones se utiliza el otro. El PIB nominal es el Producto Interno Bruto en valor a precios del mercado, precios corrientes de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado. Entonces, ¿qué significa que sea a precios corrientes? Es decir, que es a precios constantes. Perdón, el PIB nominal. Y el PIB real ya no lo hace a precios corrientes, que es el PIB nominal es cuánto en pesos se produjo en un año. Pero el PIB real nos ayuda a analizarlo a lo largo de los años y hay que hacer un descuento. Se elimina el cambio de los precios a lo largo de los años. Se compara con un año determinado. Con cualquiera de los dos Lidillona se puede calcular el PIB per cápita, es sencillamente dividir el PIB entre el número de habitantes. ¿Qué otra pregunta? Entonces recuerden, PIB per cápita es el PIB dividido el número de habitantes. Entonces, ¿se acuerdan cuando les mostré a las 8 días las tablas del Banco Mundial? Hay unas tablas de crecimiento y unas tablas de población. En la de la CIA lo pueden hacer. Entonces, ustedes sencillamente cogen el PIB de un año, que diga el dato, lo dividen entre el número de población y tienen el PIB per cápita. Pero ya está calculado ese indicador. Entonces, pueden calcularlo ustedes y compararlo con los cálculos del lugar. Hasta aquí, más preguntas. Ya son las 8:59, se nos fue el tiempo. Por favor, si no son capaces de hacer preguntas acá, ustedes saben que pueden hacerlas en el foro o por el mensaje. Pero pregunten, porque de otra manera no vamos a poder compartir y poder dialogar tranquilamente sobre ciencia económica.
Listo, pues yo estoy aquí disponible para ustedes. Ya saben que pueden hacer clic, pregúntele a su profesor o mandar un mensaje directo, como prefieran. Si algún momento se animan a ir hasta la manzana central, bienvenidos, bienvenidas ahí. ¿Algo más? Cualquier pregunta que tengan, ya saben. Siendo las 9 p.m., vamos a terminar esta sesión de repaso que puede continuar. La idea es que envíen sus preguntas a cualquiera de los medios que les di para que ustedes puedan eh, pues, tener claridad de cómo se está planteando todo este desarrollo de los fundamentos de economía. Bueno, un saludo para todos y buenas noches. Lidia y Giovanna, este es otro tema aparte de la materia. Si quisiéramos cambiar a modalidad presencial, lo que vimos aquí, ¿no lo homologan? Sí lo homologan. El tema es que son programas diferentes. Digamos que el presencial a futuro se va a parecer mucho al virtual, ¿verdad? En este momento son diferentes. Pero si se va a meter presencial, pues mátense a hacer otra carrera. Si está estudiando economía, métase a hacer administración de empresas, o si está estudiando contabilidad, estudie economía virtual, etcétera. Es para combinar, la cosa es para combinar. Bueno, un saludo para todos, buenas noches.